El universo, nuestra Tierra, unos grandes misterios sin resolver. Seguro que alguna vez en vuestra vida, mientras mirabais en una noche de verano el cielo estrellado, os habréis preguntado por este. Que si los agujeros negros, que si la materia y energía oscura. Bien, pensando en todo esto, hemos sacado una conclusión, y es, ¿qué es lo que tienen todas estas en común? Así es, la física. Aunque no lo creamos, toda nuestra vida se basa en la física, y no solo la encontramos en los dichosos problemas de lanzamiento horizontal que escriben nuestros profesores en la pizarra. Por esto hemos querido enseñar esas partes de nuestro día a día en donde la física pasa desapercibida. Nuestra mañana comienza cuando nos despertamos gracias a la geolocalización del móvil, que sirve para ubicar el uso horario en el que estamos y así podernos despertar con tiempo. A continuación levantamos nuestras persianas gracias a un sistema de poleas en el que el accionamiento de la cinta que todos conocemos es posible al estar enrollada en la polea que girará para subir o bajar nuestra persiana. Importante, no nos olvidemos de nuestro desayuno. Si nos fijamos bien, se puede ver cómo estamos dando vueltas a nuestro colacao, un movimiento circular acelerado ya que se pasa del reposo a este movimiento. Ahora sí que sí, a clase. Como cada mañana, llegamos a nuestro instituto, nos saludamos y entramos juntos a clase. Después de nuestras 6 horas en el centro, en las que aprendimos muchas cosas nuevas, siendo nuestra clase favorita la de física, nos despedimos y nos preparamos para nuestras actividades que realizaremos por la tarde. Nuestro compañero Dani es el que empieza la tarde, volviendo para entrenar como cada lunes a fútbol y a voleibol. Comenzando con fútbol, marca unos goles para calentar. ¿Pero qué está sucediendo realmente? Si nos acercamos podemos ver cómo la dinámica actúa con la tercera ley de Newton, la cual nos explica que la fuerza que ejerce Dani para chutar el balón es la misma que el balón devuelve a la pierna de Dani. Si nos ponemos a hacer cálculos con la ya famosa fórmula de la segunda ley de Newton, esta fuerza puede llegar hasta 270 newtons. Pasando por su segunda parte del entrenamiento, nos encontramos con voleibol, en el que realiza unos remates contra la pared para practicarlos para su próximo partido. En este caso nos encontramos con un fenómeno muy curioso, el lanzamiento oblicuo, el cual se estudia a través de la cinemática, rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los objetos. Con estos remates se puede ver cómo desde el momento en el que Dani golpea con su mano a la pelota hasta que ésta cae al suelo, cómo se forma una parábola. Pero no todos nos quedamos en el instituto, y así lo representa nuestra compañera Mar, la cual coge el autobús para volver a casa. Y es que las leyes de Newton siempre están presentes, porque podemos observar cómo se vuelven a establecer los principios básicos de la dinámica. En este caso, la primera ley de Newton entra en acción, ya que cuando nuestro bus acelera, nuestro cuerpo se va para atrás, como sucede con Mar. Y pasaría justo lo contrario si el bus frenara. Esto se debe a que nuestro cuerpo quiere seguir con su movimiento, pero la nueva velocidad lo impide. Esto es el fenómeno conocido como inercia. Ya estamos en casa y después de una tarde productiva de estudio, es tiempo de desconectar. Es por eso que nuestra compañera Sandra se decide a ver una película en la televisión. Hoy toca, eso es, Spider-Man. Generalmente, en las películas de ciencia ficción no se adaptan a la física que actúa en nuestro planeta, pero en este caso se ciñe completamente a la realidad. En esta escena, Gwen está en caída libre y Spider-Man trata de salvarla de su caída. Sin embargo, tiene un gran dilema con la segunda ley de Newton, ya que frenar algo como está intentando el superhéroe es desacelerarlo. El problema viene que cuanto más brusco sea este frenado, en menos tiempo, mayor será la desaceleración, la cual, por la segunda ley, es una fuerza. Por esto, frenar algo muy rápido es como golpearlo muy fuerte, tanto que te puede llevar hasta a romper los huesos, es decir, a morir. Con unos cálculos, puedes ver cómo la caída no provocó la muerte de Gwen, sino la fuerza producida por Spider-Man. Ya es casi la hora de la cena, y nuestra compañera Izarbe está aquí para hacer la mejor parte de esta, el postre. Hoy toca un bizcocho de chocolate, y tenemos todos los ingredientes: harina, huevos, mantequilla, chocolate, azúcar, tenemos todo, pero nos falta la ayuda más grande, la electricidad. La electricidad es uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, siendo el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Y como resultado de conocer sus propiedades, se han podido desarrollar aparatos como la Thermomix o el horno, elementos esenciales para acciones tan cotidianas como es hacer un bizcocho. Después de este intenso día podemos decir que es hora de apagar las luces y irnos finalmente a dormir, para estar descansados para nuestro siguiente día lleno de física. ¿Y tú? ¿Eres consciente de toda la física que nos rodea? Porque como bien dijo Richard Phillips Feynman, en física las palabras y las fórmulas están conectadas con el mundo real.